¿Qué tal, amigos? Estamos a 13 de diciembre. Seguimos teniendo en Gaza 100 rehenes desaparecidos, 100 secuestrados desaparecidos. Siempre remarco esto al principio porque quien hoy en día la está pasando peor son ellos. Y lo remarco porque, como siempre digo, toda la vida milité en la izquierda en Uruguay. Y tanto en Uruguay como en Argentina, en toda América Latina, pero quienes vivimos en Uruguay estamos más al tanto de lo que pasa en nuestra frontera, en Argentina, un poquito más lejos, en Chile. Eh, no se ha parado desde principios de los 80, desde mediados de los 80, de buscar a decenas de miles de desaparecidos por las dictaduras fascistas militares, cívico-militares, que hubo en América Latina. Los familiares de los desaparecidos, con quien siempre he sido solidario y a quien siempre he apoyado y sigo siendo solidario y sigo apoyando, increíblemente, hoy en día quieren a Hamás. Festejan muchos, algunos en silencio, lo que pasó aquel 7 de octubre del 2023 en Israel, porque creen que Israel es un país que comete genocidio, que tiene un apartheid y que es colonialista. Ignoran o quieren ignorar que jamás hace lo mismo que hicieron las dictaduras cívico-militares en América Latina. Desaparecen gente, secuestran gente y la desaparecen, asesinan gente. Peor aún, las cuelgan en plazas públicas por ser comunistas, por ser socialistas, por ser de izquierda. No, por ser, por ejemplo, homosexuales, por ser de la oposición, o tal vez la piden a mujeres por el hecho de que fueron violadas. Y las mujeres, cuando son violadas bajo un régimen musulmán, son culpables de haber excitado al hombre, de haberlo llevado a la lujuria. Por ende, el hombre es inocente y la culpable es la mujer. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, y lo reitero una vez más, la comunidad de palestinos más grande fuera de Medio Oriente es la comunidad chilena. Son palestinos cristianos. Estos palestinos cristianos aman a Hamás y son anti-israelíes y bueno, y dicen que Israel es un país colonialista, cuando Israel, por ejemplo, hoy 13 de diciembre del 2024, tiene menos de la mitad de tierras que tenía en el año 1967. Como país colonialista es un desastre. Como país genocida es un desastre. ¿Por qué? Bueno, por lo que digo siempre. Primero porque no existe un genocidio. Si existe un genocidio, díganme cuándo empezó. Si me dicen cuándo empezó, díganme por qué todavía no terminó. Y por qué la población árabe en la zona de Israel, Gaza, aumentó de 750.000 en el momento en que Israel se independizó, en mayo de 1948, a más de 2 millones en la actualidad. Ok, yo sé que no tienen respuesta para eso, así que no se calienten. Volviendo a la comunidad palestina, es cristiana. La comunidad palestina chilena es cristiana. O sea que si fueran a Gaza, jamás los decapitaría. Pero bueno, en fin. Detrás de ellos está el presidente Boric, que no sé si tiene en la sangre odio o ignorancia o las dos cosas. Pero bueno, volviendo ahora a Medio Oriente y a Siria, las comunidades drusas del sur de Siria han votado que quieren ser anexadas a Israel. No quieren tener absolutamente nada que ver con los radicales que han tomado el gobierno o que de momento tienen el gobierno en Damasco, porque la guerra civil en Siria continúa, se siguen matando. No está más Rusia en el tema, no está más Irán, pero sí está Turquía, que quiere realizar un genocidio de kurdos en el norte de Siria. Y antes de que todas estas fracciones que van a querer hacer un genocidio de drusos, los drusos dicen, please, Israel, por favor, queremos ser parte de Israel. ¿Por qué? Porque la comunidad drusa que hoy vive en Israel goza de absolutamente todos los derechos, a tal punto que hay comandantes drusos
en el ejército israelí. Y serán estos comandantes quienes se encarguen de defender a los drusos del sur de Siria. Como dije ya hace cerca de un mes, las fronteras de Siria van a cambiar. Y no van a cambiar porque a Israel le interese conquistarlas, porque de hecho Israel de momento está en la zona que abandonó el ejército sirio, que es el colchón que había como protección para que no haya ataques entre Siria e Israel, y donde también se encuentran en la actualidad tropas de la ONU que agradecen que el ejército de Israel haya ocupado los lugares que dejó libres el ejército de Siria, sino hoy en día ellos tendrían que estar luchando o ya habrían sido derrotados, me refiero a los cascos azules, por los movimientos asesinos sirios, islamonazis, que se han levantado y que continúan al día de hoy practicando ejecuciones sin ningún tipo de juicio anterior en Siria. A esta gente que están matando los sirios, que seguramente si hubieran pasado por un juicio justo hubieran sido condenados también, le pasa lo mismo a los judíos en el mundo. No somos juzgados, somos condenados directamente. ¿Por quién? Por gente que tiene en su sangre odio o ignorancia, o ambas cosas. ¿Por qué? Por todo lo que dije antes. Porque culpan a Israel de un genocidio que no existe y culpan a Israel de un apartheid que no existe. De hecho, en el Parlamento israelí hay árabes musulmanes. De hecho, hay árabes israelíes que han integrado a lo largo de la historia el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo y estudian en las mismas universidades. O sea que si vos mañana vas a Israel y por alguna razón terminás en un quirófano, muy posiblemente te termine operando un cirujano árabe. Es difícil de creer porque toda la vida te han hecho creer lo contrario. Pero la realidad es una sola. Y la realidad es la que yo les estoy contando a ustedes ahora. Y no es un tema de soberbia. Es un tema de realidad. Es un tema... Es así. Yo no soy creyente. Me baso en hechos. La gran mayoría de las personas que opinan sobre Israel no se basa en hechos. Se basa en creencias, en cosas que le contaron. Pero no te pueden asegurar nada. Si vos le decís a alguien que viene y te habla de genocidio y te habla de apartheid, y le decís, vos ponés las manos en el fuego por lo que estás diciendo, te va a decir que no. No se va a querer quemar las manos con algo que a él le hicieron creer, pero que jamás pudo comprobar en los hechos, en el terreno, en el lugar donde suceden las cosas. ¿Queda claro el concepto? ¿O necesitan un dibujito? Bueno, en un futuro muy cercano, parte de ese sur de Siria, que está en frontera con Jordania, posiblemente sea anexado a Israel. Y seguramente el mundo occidental va a poner el grito en el cielo. Tienen el derecho de hacerlo, pero deberían dejar de ingerir en el derecho de la autodeterminación de los pueblos, porque es el pueblo druso quien toma esta decisión. Y el ejército de Israel se va a encargar de defender las vidas de estos drusos, porque en Israel no existe el apartheid y todo el mundo tiene derechos, sea judío, musulmán, cristiano, ateo, druso o lo que sea. Y muy seguramente, en un futuro muy lejano, el pueblo kurdo tome las mismas decisiones. ¿Por qué? Porque quieren sobrevivir, quieren vivir en libertad, quieren ser respetados. Y la única forma de tener todo eso en el Medio Oriente es ser ciudadano israelí. Por eso las fronteras de Siria van a cambiar. No porque Israel sea colonialista, porque Israel tiene cero interés en esas tierras que no valen absolutamente nada como tierras, porque son desérticas, porque el petróleo sirio está lejos de esos lugares, está en la otra punta de Siria, y a Israel no le interesa porque además no tiene un ejército para poder defender tanto territorio. Por ende, a Israel no le interesa Siria, y si en un futuro anexa este
espacio en el cual viven los drusos será a pedido de los drusos. Es algo que hay que entender. ¿Por qué? Porque es la realidad. Todo lo demás es parte de la imaginación de un montón de gente que sigue la escuela de Goebbels. Amigos, nos reencontramos pronto. Estoy coordinando para hacer una serie de entrevistas con gente que sabe del tema de Siria, que es especialista en el tema sirio, que no son judíos, para que traten de tener una voz diferente a la mía. Y también estoy programando una entrevista con una de las personas más cercanas al presidente electo de Uruguay, Yamandu Orsi, presidente que representa a la izquierda. Así que vamos a tener una charla no solamente sobre Uruguay, sino sobre las relaciones exteriores de Uruguay, que va a ser interesante absolutamente para todos, sin importar en qué rincón del mundo vivan. Les mando un abrazo, que tengan un excelente fin de semana. Shabbat Shalom, Am Israel Chai.